¿Cómo funciona la economía lineal de las cosas? ¿Quién fue el creador de este sistema? ¿Existe solución al gran daño que se hace al medio ambiente con este sistema? Esta y otras preguntas, además de muchos datos claves, son expuestos en este video resumen donde desglosaré cada una de las 5 etapas de la historia de las cosas. Como acabo de mencionar, las cosas se mueven en un sistema lineal de 5 etapas: extracción, producción, distribución, consumo y disposición final. Esto es lo que se conoce como la economía del material. Este sistema está en crisis ya que consume muchos recursos finitos que tarde o temprano se van a acabar. Dos elementos controlan y tienen influencia en estas etapas: los gobiernos y las grandes corporaciones. Se menciona que de las 100 más grandes economías del mundo, 51 son empresas y que éstas pueden llegar a tener más poder que un gobierno. Esta etapa destruye al medio ambiente, consume recursos de manera increíble y cuando se agotan, ¿qué sucede? Pues se buscan los recursos de otros, de países del tercer mundo, los cuales son justamente los países donde van a parar las cosas que ya no se usan de los países consumistas. Para los gobiernos y las grandes corporaciones, las personas que viven en el área de extracción no son importantes porque no aportan al consumismo, a la economía. Por ello se ignoran sus derechos y necesidades, y el consumo desmedido de recursos hace que pierdan su hogar y deban mudarse a las ciudades. Todos los recursos extraídos en la anterior etapa van a procesarse junto a aditivos químicos que son tóxicos, sin saber el verdadero impacto que pueden tener en nuestra salud. Por ejemplo, se mencionan los BFR, Brominated Flame Retardants, que son básicamente compuestos tóxicos para el cerebro, que se añaden a los productos para que sean menos inflamables y reducir los impactos de los incendios. Todos estos aditivos químicos tarde o temprano terminan en el medio ambiente. ¿Y qué hacen estas empresas para mitigar esta contaminación? Pues básicamente crear sucursales en otras partes del mundo. Sin embargo, los flujos de aire ocasionan que esta contaminación retorne e inunde a todo el planeta. Todos estos compuestos se van acumulando de a poco en nuestros organismos. Algo sorprendente que se remarca es que la leche materna está llena de contaminantes y tóxicos acumulados, y nuestros bebés los reciben desde temprana edad. Así que si no cuidas tu alimentación y hábitos por ti mismo, al menos puedes considerar hacerlo por tus hijos. ¿Recuerdan que la anterior etapa causaba la migración de las personas? Pues estas terminan trabajando en esta etapa de producción, ya que no tienen otra opción, exponiéndose a compuestos tóxicos y degradando su salud. El objetivo en esta etapa es vender lo producido lo más rápido posible. Lo mejor es mantener los precios baratos, pagando lo menos posible a los empleados y externalizando costos. Para explicar la externalización de costos, se pone un ejemplo de cómo una radio puede costar $5, considerando que hubo por lo menos 4 países diferentes involucrados en su producción. Nosotros en realidad no pagamos por esa radio. Lo hicieron las personas que perdieron su hogar en la etapa de extracción, los bosques que quedaron destruidos, las personas en la etapa de producción que contaminaron su aire y degradaron su salud. Todos en este sistema lineal pagan con su salud, tiempo o vida, pero estos precios no están registrados en ninguna parte. Un elemento muy importante de este documental es la flecha dorada del consumismo. El valor de las personas y países está medido en cuánto pueden aportar a la flecha dorada. El sistema nos incita a consumir en todo momento. Siempre tiene que haber flujo de dinero, las cosas deben venderse, las economías deben crecer. Todo este sistema fue diseñado luego de la Segunda Guerra Mundial por el analista Victor Lebow. Este indicó que el consumismo tiene que ser una forma de vida, un ritual que nos llene espiritualmente, que nos dé satisfacción y llene nuestro ego. Para ello debemos comprar y desechar de la manera más rápida posible. ¿Cómo se podía lograr esto de manera efectiva? Mediante dos estrategias. La primera es la obsolescencia programada, que hace inservibles a las cosas luego de un tiempo. Por ejemplo, nuestros celulares que luego de 2 años de uso empiezan a fallar misteriosamente. Lo más lógico sería reparar la falla, pero no. Las cosas están diseñadas para que si algo falla, lo mejor sea reemplazar todo por completo. Por otro lado, tenemos la obsolescencia percibida, que hace inservibles a las cosas visualmente, porque quedan fuera de moda. Por ejemplo, las pantallas de ordenadores antiguos que eran grandes. Estas se reemplazaron por las modernas más delgadas. Alguien con una pantalla antigua, a pesar que ésta sea completamente funcional, se verá obligada a reemplazarla por una nueva,
debido a la presión social causada por las personas cercanas y el marketing. La importancia de la publicidad para implantar estas creencias sociales y lavarnos el cerebro es muy fuerte. Nos dicen que nuestra vida está mal y que comprando cosas estará mejor. Sin embargo, esta solo nos muestra la flecha dorada del consumismo, no toda la destrucción y miseria que hay alrededor. A partir de 1950, en Estados Unidos la gente empezó a ser más infeliz, justo en el auge de este nuevo sistema de consumismo. La posible razón: tenemos más cosas pero menos tiempo para las cosas realmente importantes: amigos, familia, tiempo de ocio. Nuestro tiempo de ocio se ha reducido a dos actividades básicas: ver la televisión e ir de compras. Se menciona que la gente en Estados Unidos compra más regularmente que los europeos, y que está metida en un círculo vicioso de trabajar y sentirse miserable para luego ir de compras y sentirse mejor para luego volver al trabajo y comenzar de nuevo el ciclo. Esta etapa es la que más logramos palpar como personas, ya que cada día tenemos que sacar nuestra basura de la casa. Para eliminarla es enterrada o incinerada, contaminando el aire, el agua, los suelos y aportando al cambio climático. Los compuestos químicos añadidos en la etapa de producción son liberados y llegan a ser más tóxicos que antes. Algunas empresas no quieren darse el trabajo de enterrar o incinerar su basura, así que simplemente hacen lo mismo que con sus productos: la exportan. ¿Y el reciclaje ayuda? Sí, pero no es suficiente. Por cada recipiente de basura que tiramos en nuestra casa, se producen 70 de estos en la etapa de producción previa. Aunque reciclásemos el 100% de nuestra basura, no soluciona el problema del resto de basura que se está produciendo en la etapa de producción. Además, muchos desechos no pueden reciclarse por el tipo de material del que están hechos. Como se ve, nos encontramos en un sistema en crisis, causando la degradación del medio ambiente y la infelicidad de las personas. Sin embargo, se puede actuar en cada una de estas etapas, buscando fuentes sostenibles, usando recursos renovables, mejorando las empresas para que tengan producciones más limpias, luchando por los derechos de los trabajadores, promoviendo el consumo responsable, bloqueando la creación de incineradores o el enterramiento de basura. Si vemos todo el panorama, podemos comprender cómo funciona todo y lograr actuar y tener influencia. Convertir el sistema en uno circular. Hay que eliminar las ideas de la vieja escuela, adoptar nuevas ideas como sostenibilidad, equidad, química verde, cero desechos, producción circular, energías renovables, favorecer las economías locales. Recuerden que el sistema lineal que tenemos fue creado. Podemos recrear uno nuevo que funcione mejor.